SCP-007, planeta abdominal, clasificación Euclid. SCP-007 está localizado en una cavidad del abdomen del sujeto. El sujeto es un hombre caucásico, aparentemente unos 25 años aproximadamente. El sujeto alega que tiene 28. Y 1,76 m de altura, la cual concuerda con su peso. La mayor parte del abdomen del sujeto, o sea, músculos, piel y órganos, está ausente, aunque el sujeto no parece sufrir a pesar de esto. En lugar de carne normal, aparece una esfera compuesta de tierra y agua, pero no está en contacto con ninguna parte del cuerpo del sujeto. La esfera aparenta ser, en mayoría de los aspectos, una réplica casi exacta de la Tierra, aproximadamente de unos 60 centímetros de diámetro, aunque el alineamiento continental no concuerda con ninguno de la historia de nuestro planeta. La esfera tiene sus propios patrones climáticos y una insignificante fuerza de gravedad, además de organismos microscópicos que se parecen a los que habitan actualmente en nuestro planeta. 2 especies inteligentes han sido observadas. El contacto con cualquiera de estas 2 especies aún no se ha realizado. Los niveles de tecnología de ambas especies deben ser revisadas al menos una vez por semana, que al día de hoy se aproximan al nivel de la época del siglo XV en nuestro planeta. SCP-008, plaga zombie, clasificación Euclid. SCP-008 es un complejo prión descubierto en Rusia. Cada uno se muestra de los emplazamientos G2 conocidos. Las investigaciones sobre SCP-008 son altamente clasificadas y orientadas en prevenir el desarrollo que pueda llevar a la síntesis de SCP-008 en un futuro. Los rasgos del prión SCP-008 son 100% de posibilidades de infección, 100% de porcentaje de mortalidad, transmisión a través de las mucosas expuestas y todos los fluidos corporales, no se transmite a través del aire o el agua. Los síntomas de infecciones con SCP-008 se manifiestan tras 3 horas después de la exposición e incluyen alta fiebre y severa demencia en las fases posteriores. Entra en coma aproximadamente hasta 20 horas tras la aparición de los primeros síntomas y 12 horas después de la demencia. La entrada en coma se considera la muerte del sujeto. Hay un periodo de necrosis celular esporádica acompañada de gangrena. Los tejidos supervivientes asumen su función original y son altamente resistentes. La hemoglobina aumenta su capacidad de almacenamiento de oxígeno, resultando un menor flujo sanguíneo y un aumento de la resistencia y fuerza musculares. Los sistemas nerviosos y muscular no son afectados por la falla total de los órganos durante varias horas. El metabolismo descenderá a niveles extremadamente bajos, permitiendo al sujeto sobrevivir durante 10 años sin necesidad de alimentación. Debido a la alta viscosidad de la sangre, los disparos, cortes y punzadas no afectan al sujeto. Los mecanismos de control motor y comportamiento instintivo son dañados. Las habilidades cognitivas son severamente retardadas y erráticas. Los animales sufren excesiva necrosis cerebral y permanecen inactivos. El sujeto se puede adaptar a un sistema nervioso dañado, pero queda limitado a actividades físicas básicas incluyendo levantarse, balancearse con 2 piernas, andar, morder, coger y gatear. El sujeto se moverá energéticamente en cuanto vea, escuche o huela aquello que asocie con humanos vivos. El sujeto trata de ingerir humanos vivos si se realiza contacto físico. Para neutralizar sujetos completamente infectados se necesita un importante trauma craneal. El SCP-500 es capaz de curarlo aún en su estado más avanzado. SCP-009, hielo rojo, clasificación Euclid. SCP-009 es de aproximadamente 3.700 litros de una sustancia encontrada en Alaska, que presenta una serie de propiedades únicas. Mientras que las pequeñas cantidades de la sustancia, en todas las fases, son tan incoloras como el agua mundana y en masa adquiere un color rojizo. Las pruebas indican que el sujeto está compuesto de la misma combinación de hidrógeno y oxígeno que el agua normal. Si se coloca en contacto físico con cualquier solución acuosa, ya sea hielo, agua salada o vapor de agua en el aire, SCP-009 será extendido
y contaminará cualquier H2O en dicha solución, haciendo que se exhiban propiedades del sujeto. El experimento con la clase D arrojó en sus resultados que el contacto de SCP-009 en humanos terminará en muerte por falla orgánica múltiple y desangrado por cristalización sistemática. Estos experimentos han sido suspendidos y se encuentra pendiente la autorización para experimentos de fusión fría. SCP-0010 Collares de control. Clasificación Safe. SCP-0010 se compone de una serie de 6 collares de hierro fundido aparentemente idénticas con marcas metálicas numeradas y un control remoto. El control es SCP-0010-1. Los collares son SCP-0010-2 hasta 0010-7. Los collares tienen componentes electrónicos complejos y son alimentados por baterías pequeñas de 100 voltios, 5 milímetros de diámetro y 2 milímetros de espesor. Estas baterías son recargables. En los collares hay una etiqueta en ruso que está grabado en el metal junto con un logotipo formado por trabajadores que construían una pirámide. Ninguna corporación rusa oficial o agencia de gobierno utiliza este logo en armonía con las palabras impresas en el metal. Para usarlo hay que colocar el collar alrededor del cuello de una persona y sujetarlo correctamente. Permite el control de cada uno de sus movimientos con el mando a distancia. También es capaz de producir una respuesta suprarrenal y activar o desactivar el sistema nervioso simpático. La característica más anormal de los collares es el efecto que tienen sobre la morfología del cuerpo. Ellos permiten que el usuario del control remoto pueda volver a configurar la forma de la víctima en una medida que se aparente solo limitada por el conocimiento del lenguaje de programación del mando a distancia. Hasta aquí el tercer video. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, un comentario y no olvides suscribirte.